Qué lindo tiempo de alabanza, de reconocer la verdad del Evangelio. Qué hermoso es nuestro Salvador. Cantamos aleluya, alabamos a nuestro Señor en esta mañana. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos 5, 21, que hoy nos toca en nuestra serie. Marcos 5, 21, después vamos a orar. Dice así, Marcos 5, 21 al 43. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlan de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, que hoy vamos a profundizar en este encuentro tuyo con Jairo y con esta mujer del flujo de sangre. Padre, habla a nuestro corazón por medio de tu Espíritu, transforma nuestro corazón, revélanos, muéstranos, Señor, dónde estamos viviendo, Señor, la realidad de tu Evangelio y dónde tenemos que aferrarnos más, Señor, a nuestra fe. Y hoy, Señor, te pedimos que sigas hablando a nuestro corazón, Señor, como un tierno Padre, Señor. Y hoy te pedimos, Señor, que por favor puedas hablar a nuestro corazón otra vez. Sé que lo vas a hacer otra vez, Padre. Gracias. Amén. A menudo, mis hermanos, vivimos una fe muy seleccionada a nuestras circunstancias, ¿sí? Una fe dependiendo de la situación. Si tenemos el control de ciertas cosas que nosotros podemos hacer, normalmente creemos en la obra de Cristo. Pero cuando algo se deshace de nuestras manos, cuando algo no está en nuestro control, nuestra fe se ve tambaleada. Y eso vamos a profundizar hoy en Marcos 5, 21, ¿sí? Cuando Jesús se encuentra con Jairo y esta mujer del flujo de sangre. Dice que Jesús, después de llegar de la otra orilla, llega a ese lugar, la gente viene, entonces él se queda a la orilla. Y había un oficial de la sinagoga que se llamaba Jairo. Y Jairo era este hombre oficial que
supervisaba, ¿sí?, las reuniones religiosas de la sinagoga. La sinagoga es el lugar donde se reunían a adorar a Dios, ¿sí? Y en este momento del día de reposo, cuando ellos no podían llegar o estaban lejos del templo de Jerusalén. Y Jairo era uno de estos oficiales que supervisaban esta celebración religiosa. Pero estos oficiales o conjuntos de oficiales eran elegidos por la comunidad, por su carácter, por su liderazgo, pero específicamente por su devoción religiosa. Entonces era muy respetada por el pueblo. Y Jairo era muy respetado específicamente en la ciudad de Capernaum, que es donde quizás Jairo estaba conectado con estos otros líderes religiosos, ¿sí?, de Israel que rechazaban a Jesús. Pero Jairo hace algo diferente y extraño, que es, le ruega a Jesús que vaya a su casa. ¿Para qué? Para que pueda poner la mano sobre su hija y para que ella pueda ser sana y salva. Dice el versículo 42 que esta niña tenía 12 años y Lucas añade que ella era hija única. Imagínate y ponete en el lugar de Jairo, que era un lugar angustiador, que era un momento desesperante, ¿sí? Pero Jairo creía, tenía esperanza de que su hija podía ser sanada. Y Capernaum fue el lugar, hermanos, donde, recordemos, Jesús había liberado a un endemoniado y era donde Jesús hizo la mayoría de sus milagros en ese lugar. Y Jairo había sido testigo de esto. Y acá estaba Jairo, un conocido, respetado por el pueblo, por la ciudad en Capernaum, pero del otro lado estaba Jesús, que era odiado por la mayoría, ¿sí? Y era muy riesgoso lo que estaba haciendo Jairo en este momento, al postrarse delante de Jesús. Imaginémonos esta escena. Está Jairo, ¿sí?, que no le importaba su reputación, sino que su hija pueda ser sana. Me imagino que acá los que son padres van a empatizar con esta escena, ¿sí?, en el que si tu hija está enferma vas a hacer todo lo posible. No te va a importar tu reputación, no te va a importar nada de lo que suceda a tu alrededor con tal de que tu hija pueda ser sana. Y esto me recuerda que mis padres, una vez los vi a ellos en esta situación desesperante. Cuando mi hermana, hace muchos años atrás, en un feriado, Semana Santa, 11 de la noche, cae encima de una brasa de carbón y el carbón le quema toda la mano. Era tarde, pero a mis padres no les importó si el vehículo se rompía, no les importaba la distancia. Corrieron al médico a toda costa por buscar salvación de la mano de mi hermana en ese momento. Y me imagino que Jairo estaba en esa situación desesperante. No le importó su reputación, no le importó guardar su reputación, aunque le costaba sus amistades, quizás otros líderes religiosos, él iba a hacer lo que fuera para que su hija pueda ser sana. Pero pasa algo inesperado, ¿sí? Llega esta mujer del flujo de sangre en este momento que hacía 12 años no podía tener una vida normal, gastó todo su dinero, ¿sí?, en médicos para ser sana, pero se enteró que Jesús llegaba y tuvo esperanza, tuvo fe de que ella podría ser sana. ¿Y qué pasa con un Jesús que estaba corriendo a la casa de Jairo? Quizás no corriendo, pero estaba en camino a la casa de Jairo y Jairo desesperado por este momento. Jesús se detiene. Jesús dice y pregunta, ¿quién tocó mi manto? Imagínate la cara de Jairo, tipo, ¿qué? ¿Te vas a detener por eso? Y hasta sus discípulos le cuestionan diciéndole a Jesús, ¿cómo que alguien te tocó si todo el mundo te está apretando en ese lugar? Pero Jesús mira a su alrededor y busca a esta mujer, que era quien tocó su manto, y hace todo lo contrario e intencionalmente para que todos puedan saber, hace público la sanidad y la restauración de esta mujer. Y le dice, hija, tu fe te ha sanado. Llega la mujer, se postra, confiesa y le dice, hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Esta mujer, hermano, era excluida de la sociedad.
Esta mujer no podía estar en medio de esa sociedad, porque según el contexto de esta época, una mujer teniendo flujo no podía participar en esas celebraciones religiosas y era declarada impura. Entonces imagínate 12 años de vivir de manera declarada impura, no pudiendo ser parte de la sociedad, no poder compartir con nadie más. Y ella sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, porque se metió en medio de la multitud, rompió los esquemas y tocó el manto de un maestro que ya todos consideraban un rabino. Y esto mismo, hermano, hizo Jesús por nosotros. Cuando estábamos excluidos, sepultados en nuestra vergüenza, como decía esta canción, muertos en nuestro interior, ¿sí? Él nos hace parte. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Fuimos excluidos, pero vino Jesús, hizo lo mismo que hizo con esta mujer. Nos volvió a incluir en la familia. Pero sucede algo acá importante, porque Jesús recalca que no había poder en su manto, sino en la fe que tuvo ella en que iba a ser sana. Y sucede que Jesús afirma su fe, corrige su teología, que no era su manto, sino era su fe en él. O sea que Jesús se detiene en este momento para mostrar la fe de esta mujer. Y me encanta cómo Jesús usa acá la palabra sozo para decir sanar, que se usaba en el Antiguo Testamento para sanar y en el Nuevo Testamento para salvar. Quiere decir que esta mujer hoy halló sanidad y también halló salvación en este momento por medio de la fe. Y hermanos, todos nosotros hemos sufrido, hemos padecido por años una enfermedad. Quizá no solo 12, quizá mucho más. Se trata de una enfermedad que ningún médico puede sanar. Ningún dinero puede alcanzar. Y esta enfermedad es nuestra separación de Dios mismo. Pero Jesús tomó nuestro lugar y nos limpió de nuestra impureza. Y hermanos, cuando nosotros nos humillamos y nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Jesús, Él trae a nuestra vida esta salvación integral. Y volviendo a la escena, no olvidemos que Jairo estaba viviendo esta situación, quizás también los apóstoles desesperados, y llega una noticia, una mala noticia para ese momento, para Jairo. Vienen a avisarle que su hija estaba muerta. Le dicen, tu hija murió, ¿por qué le estás molestando todavía al maestro? Era obvia la respuesta, había una urgencia, que era ir a la casa de Jairo porque la hija se estaba muriendo y ahora ya murió. Y Jairo, que era un oficial de la sinagoga, conocía las leyes, conocía que esta mujer era impura. Imagínate a Jairo diciendo quizás, pero ¿por qué te vas a detener por alguien impura? Yo, siendo oficial, quizás se habrá comparado, ha puesto muchas cosas en su cabeza en ese momento. Pero quizás Jesús también le estaba enseñando a Jairo en este momento la compasión, mostrando que dándose ante alguien impura, estaba anunciando el evangelio, mostrando a Jairo que todos necesitan salvación. Pero cuando nosotros no vemos a Jesús obrar a nuestro modo, cuestionamos a Jesús, cuestionamos sus formas. Y Jesús en este momento tenía otros planes, pero Él iba a mostrar su autoridad en este momento sobre la muerte. Y dice que llega esta noticia, Jesús no hace caso a esa noticia y se dirige a Jairo y le dice, no tengas miedo, solamente cree. Imagínate, le pidió que tenga fe. Y lo que menos nosotros normalmente tenemos en estas circunstancias es fe. El que se dispara en este momento son nuestras dudas. Imagínate esta situación, pero no olvidemos que Jesús, hermanos, es confiable. En Él es donde nosotros tenemos que poner nuestra confianza. Quizás Jairo estaba pensando, si Jesús se hubiese apurado un poco más, mi hija hubiese sido sana. Pero dice que Jesús se va, toma solo 2, 3 con él
deja la multitud, se va a la casa de Jairo, llega y encuentra un alboroto, sí, llanto, y dice, ¿por qué? Si la niña no está muerta, si no está dormida. Y dice que se empezaron a burlar de él por lo que él estaba diciendo. Pero en ese momento Jesús saca a todos, se queda, toma a la niña y le dice, a ti te digo, levántate. Y ocurre una resurrección. Y me encanta cómo Jesús en este momento está anunciando el camino a la cruz en esta escena, anunciando que la muerte iba a ser derrotada. Y así como la hija de Jairo estaba muerta, nosotros también espiritualmente estábamos muertos de nuestros delitos y nuestros pecados. No podemos hacer nada, no podíamos hacer nada para salvarnos, para resucitar de esa muerte, sino solo por medio de la fe en Cristo podemos alcanzar esa salvación. Efesios 2:4 dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Wow, lo que Cristo hizo por nosotros, hermano, es hermoso. Dios, rico en misericordia, nos amó tanto. Dios nos salvó por su gracia cuando tuvimos fe. Y hermanos, así como Jairo en este momento estaba siendo desafiada en su fe, nosotros también en nuestra vida cotidiana vivimos constantemente desafíos en nuestra fe. Y hace unos meses viví el desafío en mi fe, quizás uno de los más grandes hasta ahora, de este año. Tuve un conflicto con un hermano, que también es un amigo, y era tan complejo el conflicto que yo no podía tomar la iniciativa de dar un paso de reconciliación, y tampoco él hacia mí. Estábamos complicados. Lo único que se me ocurrió en la cabeza fue, ok, se acabó nuestra amistad, está todo mal, entré en desesperación, cortocircuito, casi no dormí esa noche. Pero me di cuenta después que la realidad del por qué no di un paso de reconciliación con mi hermano fue que yo era un incrédulo. Yo no tenía fe, era mi incredulidad. No creía que Dios podría trabajar en mi corazón, transformar mi corazón y el de mi hermano por medio de este conflicto. Pero solamente cuando tuve fe que este conflicto podría transformar mi corazón y creí en que Dios también podía transformar el corazón de mi hermano, fue cuando me acerqué a buscar reconciliación y experimenté la gracia y el perdón en medio de esta reconciliación. Y hace 2 semanas escuchamos el testimonio de nuestro hermano Arnaldo, ¿sí? que nos contó acerca del perdón. Y me sumo a esos testigos de que la fe nos hace accionar. La fe es acción. Cuando tenemos fe nos impulsa, como lo hizo esta mujer, como lo hizo Jairo. Los impulsó a una acción. ¿Y cuántas veces, hermanos, huimos de nuestros conflictos por causa de nuestra incredulidad en nuestro corazón? O quizá no sea un conflicto, pero la incredulidad de nuestro corazón, hermanos, nos lleva a vivir una vida de mediocridad, lejos de la comunidad. Pero hoy el Señor nos llama a enfrentar nuestros desafíos de la vida cotidiana con fe en Cristo. No solamente con fe, sino en el objeto de nuestra fe, que es Cristo, que nos sana, que nos salva, que nos transforma, que nos perdona y cambia nuestro corazón. Es solamente por medio de la fe que nosotros, hermanos, podemos ver a Cristo obrar en nuestro interior. Y la pregunta de esta mañana es, ¿dónde está puesta nuestra confianza? ¿En Cristo o en nosotros? Una fe basada en nosotros mismos nos lleva a la
incredulidad porque no es sostenible. Pero una fe en Cristo puede transformar nuestro corazón. Y así como la fe de esta mujer la limpió de su impureza, así como la fe de Jairo también en las palabras de Jesús le hizo permanecer hasta llegar a su casa. Y acá hay algo interesante, porque cuando se rieron estas personas de Jesús, cuando Jesús dijo, no está muerta, solo está dormida, la sociedad le daba por muerto a esta mujer. Era lo estándar, era lo último, era la última cosa que podía pasar, que era la muerte. Y nosotros muchas veces actuamos como ellos, con incredulidad. Pero Jesús propone algo contracultural en este momento, que es la resurrección. Y hermanos, si eso traemos a nuestra realidad, cuando no podemos perdonar, el mundo nos dice, no merece perdón. Cuando ya no hay vida, cuando ya no hay esperanza, cuando todo está roto, cuando tu matrimonio llega a sus límites, el mundo dice, ya no da más, sepárate. Pero Jesús dice, aún hay esperanza. Cuando todo está perdido, aún hay esperanza. Aunque hayan pasado 12 años, aún hay esperanza. El Señor nos invita a esa fe que nos lleva a vivir cualquiera sea nuestra circunstancia. Pensá en este momento en algo personal, en una circunstancia en tu vida que quizás para hoy ya no había esperanza. Hoy Jesús nos dice, no, aún hay esperanza, aún hay vida, aún hay reconciliación, aún hay perdón, aún hay resurrección. En su evangelio encontramos esperanza, hermanos. Con Lázaro pasó lo mismo. No llegó en el momento que todos esperaban, pero Jesús llegó para demostrar su autoridad. Necesitamos, hermanos, creer en que solamente por mérito de Cristo alcanzamos salvación. Solo la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz hasta la muerte. Y hay que creer, hermano, en esta propuesta del reino, en este reino que vemos en toda esta serie que estamos estudiando en Marcos, que viene un reino proponiendo algo diferente. Tenemos que creer en esta verdad. Y así como vemos en esta mujer que sufrió el flujo de sangre y en medio ocurre la muerte de esta niña, la hija de Jairo, pero en medio hay sanidad y resurrección. Hermano, no sé qué conflicto está sangrando en tu corazón, no sé qué circunstancia hizo que tu fe en Cristo pueda morir o que hizo que desviara tus ojos de Cristo. Pero Hebreos 12:2 nos recuerda, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y hay dos maneras de actuar, mis hermanos. Uno es como Jairo y esta mujer con fe, o este grupo que se burló de Jesús, que creían que ya no había más esperanza, que creía que era imposible. O somos del otro lado que cree que sus planes son para nuestro bien. Y esa palabra bien no siempre es a nuestra forma, no siempre es a nuestra manera. Quiero invitarte ahora, mis hermanos, a poder orar y a tener un tiempo personal con Dios, donde podamos pedirle al Señor juntos que pueda aumentar nuestra fe. Decirle al Señor, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Redirecciona mi fe. Quiero volver a poner mis ojos en ti, que eres el autor y el consumador de mi fe. Quiero invitarte a tener este tiempo que podamos pedirle al Señor en arrepentimiento y fe, reconocer primeramente cuánto hemos sido incrédulos en su obra, en nuestras vidas y en la de nuestra comunidad. Y que podamos, hermanos, ver a Cristo, que pueda aumentar nuestra fe, que podamos creer más en Él, en su obra, en su sacrificio en la cruz, donde solamente su sangre pudo hacer. Padre, hoy reconozco cuántas veces he sido incrédulo, cuántas veces
He puesto mi fe en mis propias obras, en alcanzar, Padre, cosas que no puedo alcanzar y me vuelvo un incrédulo. Padre, redirecciona mi corazón, mis ojos hacia ti, que eres el autor, que eres quien consume nuestra fe. Ayúdanos a creer más. Y si ya estamos creyendo, ayúdanos a permanecer en esa fe. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo en sacrificio por nuestros pecados, para salvarnos de lo muerto, porque nuestra vergüenza nos sepultó, nos hundimos en nuestra miseria, nuestra tristeza. Pero tu voz nos habló y nos dijo: hijo, hija, eres sano, eres salvo. Quiero invitarte a cantar esta frase de esta canción.